a la doctora Pilar Calva de México. Tenemos mucho orgullo de saber que estos dos científicos han tenido la valentía de ir contra la corriente en su país, en México y en Guatemala. Y queremos continuar hablando sobre la pastilla del día siguiente, que tanto nos la están promoviendo ahora en nuestros países de Hispanoamérica, que ya está pues, supuestamente legal aquí en Estados Unidos, que le llaman el Plan B, peligrosísimo para las jóvenes. Y ahora, Pilar, ¿nos puedes hablar un poco de eso? Sí, la pastilla del día después, píldora del día siguiente o anticoncepción de emergencia es lo mismo. Sí. Y la verdad es muy triste ver cómo lo están repartiendo como si fueran dulces, ¿no? Para hacer más fácil y las relaciones sexuales y que no tengan peligro, entre comillas, sin darse cuenta de lo que realmente son. Es una dosis de hormona. Yo les digo a los jóvenes, uno se puede emborrachar de a poquito o con los famosos shots de tequila, ¿no? Y estos son unos shots hormonales que recibe el cuerpo. Entonces, cuando se toma la pastilla diario, pues se va alterando todo el ciclo. Pero aquí el problema es que el ciclo va siendo normal y de repente recibe unas cantidades de hormona que afectan el cuerpo. ¿Cómo afectan el cuerpo de una mujer? ¿A cuánto equivalen estas pastillas cuando se las dan, la pastilla del día siguiente? La pastilla del día siguiente equivale... Que es como la pastilla de contracepción. Exactamente. La misma cosa. Tiene levonorgestrel, que es una forma de progesterona, y es el doble de la dosis de una pastilla de todos los días y 4 veces más cuando es alguna presentación estas de mini dosis que le llaman. Pero lo grave es que el propio cuerpo de la mujer está produciendo sus hormonas y de repente le dan un shot hormonal. Entonces, ¿qué es lo que hace? Por un lado, no hay duda que al ser progesterona va a tener un efecto sobre el cérvix y va a cerrar la puerta para el paso de los espermatozoides. El problema es que se toma después de la relación sexual. Hoy, unos jóvenes tienen relaciones sexuales y unas horas después o hasta 3 días después cierran la puerta para que no pasen los espermatozoides, pero no se dan cuenta que los que pasaron ya pasaron. Es como si yo mando una lista a mi fiesta en la entrada para decir, estos son los invitados, no dejan entrar a nadie más, pero ya tengo al invitado indeseable adentro, pues es lo mismo que está sucediendo. Entonces el efecto de barrera realmente no se va a dar. El segundo efecto es alterar la ovulación. El problema es que solamente se altera cuando se toma antes, mucho antes de la ovulación, pero cuando ya el proceso de la ovulación empezó o incluso el óvulo está saliendo, pues la pastilla no es un Superman que llega, cacha el óvulo y lo regresa. Claro. Es decir, es muy probable que sí se dé la ovulación, que sí lleguen los espermatozoides y por lo tanto se da la concepción. Y en la concepción ese es el inicio de la vida de todo ser humano. Entonces, cuando se da la concepción, ese pequeño bebé empieza a viajar, llega al útero y va a encontrar un endometrio que por efecto de la progesterona se seca rápidamente. Entonces va a encontrar un ambiente no inhóspito para que se implante este pequeño bebé. Entonces se van a dar abortos. Lo que se pueden dar son abortos. Por eso muchas mujeres refieren que tienen algunos días de retraso de regla y después tienen un sangrado profundo, que corresponde a un aborto. Pero lo más grave, Mercedes, me parece a mí, es que durante solo 100 horas al mes una mujer es fértil. Si tiene relaciones sexuales cuando no es fértil, no había peligro de embarazo, no había posibilidad de embarazo. Y sin embargo se toma su shot hormonal. Entonces, realmente el atentado que se está haciendo contra el funcionamiento del cuerpo de la mujer es muy grave. ¿Cuántas funciones se cambian? Vamos a hablar ahorita lo que decía el profesor Lejeune, ¿verdad? Que decía, Dios siempre perdona. El hombre a veces perdona, pero la naturaleza nunca perdona. Hemos visto estudios aquí de Estados Unidos, es que lo increíble, ¿no? En que dice los resultados sobre los riesgos de un estudio de cáncer de pecho debido al aborto inducido antes de los 45 años. Y da pena ver, ¿verdad?, que cómo aumenta la posibilidad de cáncer de seno de la mujer si el aborto se hizo antes de los 18 años. Es un aumento de 150%. Si se hizo antes de los 30 años, 110%. En general, más del 50% de la posibilidad de que va a tener cáncer la mamá. Tal vez tú nos puedes explicar lo que le está pasando como el momento que se une el espermatozoide con el óvulo.
es una explosión de vida, que todo está ya ahí, lo demás ya es crecimiento. Y hasta el pecho, el seno de la madre se empieza a preparar para la producción de leche, ¿verdad? Que son las células que se vuelven cancerosas, que son las que se mueren cuando se para lo normal de un embarazo y aborta. Entonces las células se quedan ahí por muchos años. Claro, y es importante, yo creo que es importante recalcarle también a los televidentes de que primero que abran los ojos y que nos demos cuenta algo muy importante. Ahora vemos campañas de los mismos productores de estos anticonceptivos, y entiéndase la píldora del día después dentro de ellos, en donde los venden, pero le proponen a la mujer que haga periódicamente su mamografía, por lo que usted decía, Mercedes. Sí. Ellos están conscientes, saben el grave daño que está provocando, y ese es uno de los problemas que puede presentarle a la mujer. Por una parte, los efectos colaterales de la mujer son devastadores, son preocupantes. Tenemos problemas de tromboembolias, tenemos problemas de cáncer de mama, pero también de hígado, todo eso es metaboliza hepática a nivel del hígado. Del corazón. Tenemos problemas de cervix, embolias pulmonares. O sea, todo esto se va a repercutir en la salud de la mujer. Ahora, este es un problema, pero yo veo un problema más serio. Cuando hablamos del aborto y todo esto, vemos imágenes. Ahora en Internet es muy fácil ver imágenes desastrosas, es una carnicería humana la que está sucediendo. Pero en esto del imperialismo biológico, cuando hablamos de un anticonceptivo, cuando hablamos de una píldora el día después, estamos deshaciendo en el vientre de una mujer, estamos deshaciendo una vida. Ojos que no ven, corazón que no siente, es un refrán que sabemos todos, pero tal vez no lo estamos viendo a esa criatura, pero esa criatura ya tiene cuerpo, ya podemos saber su sexo, podemos saber de qué enfermedad padecer, de qué se puede morir, pero también tiene un alma, y esa alma merece respeto. Tenemos estadísticas actualmente de 46 millones de abortos al año en ese holocausto moderno que estamos viviendo, pero no se puede estadificar, no se puede tener un dato estadístico de cuántos millones de millones se están produciendo por esto de abortos en los vientres de mujeres que desgraciadamente por desinformación no saben cómo está actuando ese medicamento. Lo que decía la doctora Pilar es algo muy importante. La forma de actuar de ese medicamento va dirigido exclusivamente a deshacer el endometrio, donde se va a anidar esa vida humana que lleva 8 días de haberse formado. Sí. Ahora, como católicos, estamos convencidos de que desde que el espermatozoide penetra el óvulo, hay un ser humano, desde todo punto de vista. Usted habla de esa explosión, esa maravilla que muchas parejas desearían tenerlo en su vientre, que por alguna razón no pueden, pero se da, y cuando está buscando implantarse de emergencia, se busca esto. Las mismas casas farmacéuticas, yo les invito que cuando compren un producto de este tipo, cuando tengan acceso a tener la caja, lean el prospecto. Las mismas casas farmacéuticas hablan de un 40-60% de que donde se produce la ovulación, es un porcentaje muy alto. Claro. Y nos venden la idea que inhibe la ovulación, pero no inhibe la ovulación. O sea que la misma pastilla que la píldora contraceptiva, no solo la del día siguiente, sino la que le dan a las mujeres, la inyección Todas. De 3 meses que le dan a los pobres. Los parches, los implantes. Los parches, los implantes, todo eso. Sí. Engañan a la mujer, porque qué mujer que se le diga, cuando tú tomas esta pastilla también hay la posibilidad de que estés abortando a tu propio hijo. Ninguna mujer lo haría. Y mercadológicamente ahora parece, es algo famoso en toda Latinoamérica. Ahora hay un producto comercial anticonceptivo que le dice a la señora, es anticonceptivo y encima de eso va a bajar de peso, señora. Entonces ese es el boom, y qué mujer no quisiera que aparte de que no quede embarazada, va a adelgazar. Sí. Mercadológicamente nos están envolviendo en este imperialismo biológico, y ¿qué hay detrás de esto? Es don dinero, lamentablemente. Yo le quería preguntar a Pilar, porque ella también trabajó mucho con el profesor Lejeune, que defendía la vida desde el momento de la concepción hasta su muerte natural, y es un profesor muy famoso. Madre Teresa también decía, la razón por la cual no hay paz en el mundo es porque hemos dejado que una madre mate a su propio hijo. No hay crimen más grande, es el peor crimen de la historia. Y millones, ¿verdad? Porque son más de 50 millones anuales que se matan solamente con los abortos quirúrgicos. Pero no estamos hablando de todos estos abortos de las mujeres que tienen las pastillas, la inyección, de 3 meses, el implante, el parche, el dispositivo intrauterino, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, es exactamente. Quizás se duplicaría la cifra,
porque hay que aclarar bien que no siempre se va a dar un aborto, pero la simple posibilidad de que pudiera haber un efecto abortivo es suficiente para que no se utilice, ¿no? Sí. Y ese es el principio de la duda, que tiene que quedar muy claro. Cuando yo dudo si lo que se mueve atrás de un arbusto es el cazador o es el venado, o el hijo del cazador, yo no puedo tirar a matar y decir, pensaba yo que era él, ¿no? Entonces, una mamá que está ante la duda de que el dispositivo pudiera ser abortivo, que la hormona pudiera ser abortiva, o el esteroide, que la anticoncepción de emergencia, sería suficiente motivo para que éticamente no lo pudiera tomar. Sí. Pero además, se une en ese imperialismo biológico esta mentalidad anticonceptiva a la mentalidad abortiva, porque entonces dicen, la respuesta cuando te falla un método abortivo, te falló utilizarlo, es ahora el aborto. Entonces, realmente además, la mentalidad anticonceptiva introduce la mentalidad abortiva. Entonces, primero se acepta la anticoncepción y después se acepta el aborto. Y dadas las secuelas de los anticonceptivos, que muchas veces son esterilidad, después se introduce la fertilización artificial y los bebés de probeta. Entonces vamos viendo cómo se va desencadenando todas unas faltas al valor de la vida, y empiezan a hacerse categorías de personas. Si hay niños que tienen un menor valor que otros al ser concebido, ¿por qué no va a haber personas ya nacidas que tengan un menor valor que al otro? Y entonces se mete el valor, o se mete justamente la eugenesia y la eutanasia, ¿no? Entonces, lo grave también de este imperialismo biológico es cómo se han ido gestando ataques dirigidos tristemente a través de las ciencias médico-biológicas y legalmente muchas veces puestos como derechos, que se ha convertido en derecho lo que antes era delito, ¿no? El homicidio se va convirtiendo en derecho. Y queremos advertirle muchísimo a los hispanoamericanos que viven aquí en Estados Unidos, porque muchas veces vienen, empiezan a aceptar esa mentalidad de aquí, de que las pastillas, las inyecciones, los dispositivos, y llegamos a un desastre. Entonces vamos a ir a un descanso y regresaremos a continuar a platicar sobre estos temas tan importantes del imperialismo biológico contra la mujer, contra la familia y contra los hijos. Muchas gracias. Bienvenidos amigos a nuestra serie Amor y Familia. Continuamos entonces con el tema sobre el imperialismo biológico que nos están imponiendo realmente al mundo entero. Y muchos de los hispanos sufren porque no saben que cuando están usando métodos artificiales, y se han hecho estudios muy completos en que los métodos artificiales como la pastilla, la inyección, el parche, por lo menos, siendo conservativos, están abortando por lo menos un hijo cada año. Y por supuesto probablemente son más. Sabemos eso porque muchas veces quedan embarazadas con las pastillas, quedan embarazadas con los DIUs o con la inyección. Entonces el daño, no solo físico que le están haciendo a la mujer, el daño moral y espiritual de haber matado a su propio hijo. Pero también hay otro gran problema con las esterilizaciones. ¿Cuántas veces no oímos en México y que cuando tienen un bebé, si han tenido 3, 4 hijos, o 2 o 3, de una vez las esterilizan sin permiso? Si les hacen una cesárea, las esterilizan. Si tienen un bebé, muchas veces les ponen el dispositivo intrauterino. A los pobres estamos hablando más que nada. Esos son unos abusos tremendos. Hablando de la esterilización en Estados Unidos, sabemos que el 30%, 35% de las mujeres de edad fértil ya se han esterilizado y el 15% de los hombres. Imagínense qué victoria para el demonio, ¿verdad? Que ya no hay posibilidad de volver a traer vida al mundo. Pero eso no está sin los efectos secundarios, porque les dicen que no es muy sencillo, ¿no? No tenga pena, pero cuéntenos, doctor. Es la única ocasión donde un ser humano, sea hombre o mujer, llega a un quirófano a cercenarse un órgano que está funcionando bien. Sí. Es lo paradójico de esta situación. Y muchas veces muchas parejas se van por lo fácil. Dicen, no, que me operen y ya estuvo. Como si fueran perritos. Sí, exacto. Y en Guatemala tenemos un problema actualmente. APROFAM, la subsidiaria de IPPF en Guatemala, que es paradójicamente la asociación Pro Familia, monta un camión, un tráiler donde
En la parte de atrás está un hospital ambulatorio y está esterilizando pacientes, personas, pero lo hace por laparoscopía. Yo trabajo la videolaparoscopía y da coraje, porque he visto pacientes que me dicen, mire, me han tratado como gallinas, me han tratado como una gallina porque las amarran, no le ponen anestesia, ni siquiera tienen esa delicadeza de usar una anestesia como debería de ser, solo le hacen una sedación en su ombligo y le ponen el laparoscopio, es como un verduguillo, y empiezan a saltar del dolor, y es algo aberrante, pero como están amarradas, entonces terminan la operación y nada, no tienen tampoco aquello de que pase la recuperación, señora, recuéstese, espere a que le pase el dolor. Señora, a su casa, porque atrás viene la otra. Y operan en una mañana, operan 50, 60 personas. Me está diciendo que en Perú, con dinero norteamericano, en los programas de esterilización, esterilizaron a 250.000 de peruanas en esa situación, con baldes inmundos. Me recuerdo haber estado ahí. Sí, y utilizan los impuestos de norteamericanos católicos para estos procedimientos. Sí. Es difícil hablar de ese tema, pero así es la realidad. ¿Y de la esterilización masculina también? Esa es otra cuestión, porque le venden la idea, en nuestros países es un poco tal vez más difícil, porque el tema machista dice, yo no me opero porque no voy a quedar igual, pero están empezando a aumentar esos casos, y piensan que no tienen una contraindicación, hay quistes de epidemio, quistes de problemas de próstata, cáncer reportado de próstata, problemas a nivel renal. Y no es solo de hacerlo por así. Yo sí quiero invitar a los televidentes a que revisen, que lean y que se informen bien respecto de esto. Solo 2 casos para terminar de hablar esto de la esterilización. En esos 2 camiones tenemos reportados en lo que va en el año 2008. En el año 2008, el año pasado, tuvimos un problema, 2 problemas. Una joven de 21 años con un hijo operada y se les murió en el camión. Perforaron intestino, perforaron aorta y se les murió. Nosotros sabemos las complicaciones que tiene una laparoscopía. Otro caso en la provincia, paciente de 34 años con 3 hijos y se les murió. O sea, no es solo lo que implica las consecuencias de una operación. Tienen riesgos de muerte, riesgos de anestesia, riesgos de infección, todas las secuelas y no se les informa. Y eso sí es en contra de los derechos sexuales y reproductivos de una mujer. Eso sí es ir en contra de un derecho de una mujer. Dice que también con la esterilización de los hombres, el último estudio de una universidad muy seria, de Northwestern University en Illinois, están diciendo que, bueno, tal vez Pilar nos puede explicar de esta situación. Quería hacerte el estudio, pero antes quería también decirle al auditorio que uno puede cometer un error en la decisión de planificación, porque uno puede entrar al juego de decir, si estoy tomando todos los días una pastilla, estoy pecando todos los días. En cambio, si voy y me esterilizo, va a ser un solo pecado y ya no vuelvo a pecar. Pero ahí hay que recordar que en ética es grave la esterilización porque es permanente. No es definitiva, es decir, sí puede haber, con una cirugía muy costosa y muy dificultosa, quizás posibilidad de revertir la cirugía. Pero lo grave en ética y en la moral católica es que ¿dónde quedaría el propósito del enmienda? ¿No? O sea, no es que sea un pecado y ya, es que cuando uno hace algo que está mal, uno tiene que resurgir, que rehacer lo que hizo uno mal. Entonces, yo creo que es una decisión muy grave de tomar. También conozco familias que hoy han decidido que la situación está difícil, que hay que espaciar un hijo, pero toman una decisión tan permanente como esterilizarse y después cambia el panorama de trabajo, crecen los hijos y la mamá tiene ya otra vez más paciencia, tristemente alguno de los niños muere y no pueden hacer esto. Incluso en medicina han atropellado muchos criterios médicos. Yo me acuerdo hace 20 años que llevé mi clase de ginecología, era muy claro que decían que no había que esterilizar mujeres hasta que tuvieran al menos 4 hijos y por supuesto su hijo más chiquito tuviera más de 5 años y que tuvieran varios hijos. Y hoy estaba viendo el otro día una propuesta de ley en el Distrito Federal para poder esterilizar a mujeres de 18 años que no han tenido ni hijos. Sí. ¿Te das cuenta cómo llegan esto? Y lo que no le están diciendo también a los que se hacen la vasectomía famosa es que uno de los efectos secundarios, además de los cálculos renales, es que les empiezan síntomas como de Alzheimer's, porque la sustancia que viene de la próstata es muy similar a la del cerebro. Imagínate que le digas tú a un hombre, mire, le voy a hacer la vasectomía, pero sí hay la posibilidad de que se vuelva un paciente de Alzheimer, salirá corriendo el
muchacho, ¿no? ¿O no? Alzheimer y varias enfermedades autoinmunes, que por ahí también va lo del Alzheimer. Lupus casi no se veía en el hombre, hoy lo vemos Sí. en el hombre. Tiroiditis de Hashimoto es otro. Es decir, Sí. Que como decía el profesor Lejeune, Lejeune. la naturaleza nunca perdona, pero también, entonces cuando hablamos de todos estos efectos secundarios de los métodos artificiales, se nos olvida hablar que también el gran dinero que se está ganando con otra mentira, que los preservativos son seguros. Cuando ustedes saben, ¿verdad? Que cuéntenos, doctor, el tamaño de un virus de SIDA o virus de enfermedades venéreas son de 500 veces el virus más chiquito que un espermatozoide. Si no funcionaba para evitar embarazos, ¿cómo va a funcionar para evitar enfermedades venéreas? Es increíble, pero la experiencia que he tenido cuando se dan las pláticas a los jóvenes, la última vez en el interior de la República, en Guatemala, me pregunta un joven, doctor, estoy usando el preservativo, lo lavo y lo sigo usando, ¿estoy bien? Los jóvenes no tienen acceso y un preservativo de buena calidad, entre comillas, tiene un costo que al joven se le hace difícil. Entonces ellos lo lavan, no saben cómo usarlo, lo tienen en la billetera 3, 4 meses en lo que cae alguien con quien utilizarlo. Entonces no va a servir para evitar embarazo, Claro. y mucho menos para evitar el SIDA. Ese no es el sexo seguro. Eso no es el sexo seguro. Yo les digo a los muchachos, tenemos que luchar para que los muchachos tengan el sexo seguro como aquel que ocurre ni en AM ni en FM, Sí. ni antes del matrimonio ni fuera del matrimonio. Eso es sencillo, es una fórmula sencilla para el joven. Ahora, ¿por qué no se recalcan esas campañas de Mercedes y doctora Pilar? Sencillo, porque eso no genera dinero. Miramos lo que Claro. pasó en Uganda. Uganda no generó ningún dinero para ninguna empresa, pero disminuyó el 12% de Porque casos el de presidente SIDA. y la esposa eran pro vida. Claro. Y también en Argentina, me recuerdo cuando estábamos en Argentina, que el ministro de Salud, qué vergonzoso, era el que distribuía los preservativos en las playas. Esta es una tragedia, ¿no? Y también en México también, tú sabes que la situación es similar, ¿verdad? Porque estamos contrarios a los ministros de salud, a los gobiernos, cobardemente se vuelven abnegados a las presiones que vienen del norte, ¿no? Claro. En México también está el secretario de Salud repartiendo millones de condones y entonces el director de CENSIDA, que es el organismo, la filial de UNCIDA de Naciones Unidas, protesta y dice es que no reparte suficientes porque no le toca ni a uno. Entonces, realmente como si el único problema fuera la distribución. Yo les digo, los distribuyen, jamás hablan de que no es una eficacia, porque además ahí hay algo a notar, ¿no? Nos han engañado y nos han hecho pensar que el condón es mucho más eficaz para un virus que es 400 o 500 veces más chiquito que un espermatozoide. ¿Y cuál es la razón? Va a haber una superpandemia. Claro. Es Pero que ya hoy, está, y sobre todo que nuestros países pobres, ¿cómo los van a cuidar? Yo quiero decirles que el doctor Estuardo Carrera ha escrito uno de los libros más lindos para informarse y decirle a las parejas que se encuentran en esta situación, no casados, usando métodos artificiales, primero que se vayan a confesar, segundo, que consigan este material que tenemos, porque la planificación familiar natural es la mejor forma para espaciar su familia, sin hacerles ningún daño, más bien les da una garantía de que no habrá divorcio en su matrimonio. Este libro, Amor y Familia, les explica también cómo funcionan cada uno de estos métodos artificiales y cómo ayudarlos con la educación de sus hijos en materia sexual. Y la planificación familiar natural, pues ahí está, ya el estudio se han hecho, que confirma que las parejas que planean la planificación con planificación familiar natural, no solo son más felices, tienen más días que tienen relaciones maritales y también se les da la garantía de que no se van a divorciar. Mercedes, en esto solo para platicar esto, que no se me puede ir y escapar de mencionar esto. Muchos dirán, es que estos son retrógrados, son cuadrados, la iglesia no se pone a la moda, pero es importante escuchar este tipo de programas y escuchar esta voz en ese bullicio comercial, porque yo creo que es importante recalcar, como ginecólogo,
cuando llega a la clínica alguien que quiere anticonceptivos, invierto tiempo en esto, en método natural. Yo creo que el material que propone usted con su libro Amor y Familia, creo que es importante proveerlo para que tengan esa herramienta las familias católicas. Claro que sí. Lástima que se nos va el tiempo y quiero acabar con la oración de Madre Teresa. El fruto del silencio es la oración. El fruto de la oración es la fe. El fruto de la fe es la esperanza. El fruto de la esperanza es el amor. El fruto del amor es el servicio. Y el fruto del servicio es la paz. Muchas gracias.